Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Arlego Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Y la idea con ella es seguir caminando con la Iglesia, aprendiendo, madurando espiritualmente cada día más. La palabra nos va iluminando para saber qué ir corrigiendo, qué ir sanando en nuestras vidas. La palabra de Dios nos orienta. Muy bien, hoy vamos a compartir las lecturas o vamos a tomar las lecturas correspondientes al viernes 21 de febrero del 2025. Y le vamos a pedir a Papá Dios que obviamente por la gracia de su Santo Espíritu podamos discernir esa palabra. Nos ayudan en la sala los hermanitos de la comunidad y nos van a ayudar más ratico los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Muy bien. Entonces, pues vamos a orar y le vamos a pedir a Papito Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe para que podamos penetrar en la palabra y aprender de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, muy buenos días. Gracias, Señor, por el don de la vida y gracias por todo con lo que con la vida nos das. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por tu Santo Espíritu que viene a iluminarnos, que viene a guiarnos. Te abrimos nuestro corazón, Señor, nos disponemos para ti. Te pedimos que seas tú, Señor, guiando y orientando nuestras vidas. Ven, Señor, ven, Espíritu de Dios. Llena esta sala, Señor. Llena cada hogar aquí presente, representado, Señor. Cada casa, cada hogar, cada familia, Señor. Derrama la gracia de tu Santo Espíritu sobre nuestra comunidad. Derrama la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, bendito Dios. Queremos comprender tu palabra, queremos entender tu palabra, queremos vivir tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Señor. También queremos vivir esa palabra de tal manera, queremos encarnarla, bendito Rey. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre santo de Jesús. Nos colocamos bajo tu gracia, bajo tu presencia, Señor. Que la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, nos asista en este momento. Gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Bendito y alabado seas. A ti la gloria por siempre, a ti la honra por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanitos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor, que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El modelo cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le entrego en este momento a Milenita la coordinación de nuestra reunión. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Quién nos quiere compartir en esta mañana qué le dice la palabra de Dios? Buenos días. Hola María Nancy, buenos días. Adelante. Bueno, ayer el Señor preguntaba, ¿quién dicen que soy yo? Nos preguntaba a nosotros. Y al final del Evangelio, Pedro le decía que él no iba a permitir que él pasara. El Señor les explicó algunas cosas, no iba a permitir que pasara eso. Y hoy nos recuerda, o sea, nosotros no tenemos por qué evitar la cruz, mucho menos así como Pedro no tenía que evitársela del Señor. Y hoy nos recuerda eso, que tenemos que abrazar esa cruz, pero entonces verla de una manera diferente. Ya no decirle cruz como tormenta, como sufrimiento, cambiarle tal vez la palabra como oportunidad, como desafío, como crecimiento y cambiar la actitud ante esas situaciones que se vuelven desafíos diarios. Recordemos, los desafíos nos ayudan a crecer, si los sabemos superar, nos entrenan, una persona que hace, por ejemplo, una persona que hace ejercicio como por hacer hace 10, 20, media hora, una hora diaria, pero por hacer el ejercicio. Pero una persona que quiere superarse cada vez más, es más, que quiere dedicarse, que es deportista de manera profesional, entrena y entrena y entrena y los desafíos cada vez son más fuertes y tiene que superarlos. Eso lo hacen grandes, eso nos ayudan a crecer, eso nos ayudan a generar empatía. Eso, nos ayudan a no confundirnos, ¿sí? Recuerdo como le pasó a los israelitas en la primera lectura, que por no caminar con el Señor, que por no aceptar y vivir la vida de una manera diferente y hablar el mismo lenguaje que en este momento es el lenguaje del amor,
vivían en confusión y eran como autosuficientes. El Señor nos conoce también, también, también. El Señor cada vez nos da más oportunidades. Y en este momento ya, y con esto termino, recuerdo a Pedro caminando sobre las aguas. Y yo digo, Pedro pidió caminar sobre las aguas. El Señor le dijo, ven, pero Pedro tuvo que dar ese primer paso. Tomó la decisión con determinación y en fe se arriesgó y dio ese primer paso. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros para de verdad tener diferente actitud ante la cruz, ante los desafíos, ante las oportunidades de la vida, cómo los miramos y cómo los gestionamos? Gracias. Muchas gracias a ti, María Nancy. Dorita, adelante. Muy buenos días, Mile, y muy buenos días para todos. Bueno, yo quiero hablar hoy de la primera escritura. A mí me, nosotros somos en este mundo multidiversos en todos los aspectos. Y se me ocurre los planes del Señor, pues siempre, el Dios y perfecto, cómo, cómo va cuadrando las cosas, cómo nos hace únicos y diferentes, pero que todos podamos, lo primero, caber en esta tierra, y lo segundo, podamos, haciendo muy diferentes, lo único que tenemos en común, como lo dijo María Nancy, y fue lo primero que se me ocurrió, la única lengua en común es la del amor. Donde hay amor, todo funciona. Es maravilloso cómo el Señor desde que nos soñó, todo, así como diría el Chapulín Colorado, todo lo tuvo fríamente calculado. El Señor es perfecto y cómo nos va cuadrando la vida, y que nosotros lo único que tenemos que tener es disposición y pegarnos de ese amor, aprender a amar tal cual como Él lo hace con nosotros, y todo empieza a fluir, a fluir. Se van cuadrando las cosas, vamos desde ese momento que nos cuenta la escritura hasta nuestros días, vamos creciendo, creciendo. Es maravilloso y es lo que la Sagrada Escritura me habló hoy a mí. Muchas gracias, Dorita. Claudia, creo que tenía la mano levantada. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, en la primera lectura de Génesis, aquí dice que aquí todos estaban haciendo lo que querían, lo que salía de sus mentes. Y en ningún momento se tuvo en cuenta al Señor, porque cada quien o todos ellos estaban haciendo pues lo que les parecía. Pero el Señor vino y los confundió para que ninguno se entendiera ni los planes se fueran pues al piso. Y así pasa con nosotros. No ponemos al Señor, eh, hacemos las cosas sin pedir permiso, porque si todo parece, pues hacemos las cosas y todo pues nos parece ir bien, que todo va bien. Pero en cualquier momento los cimientos se caen porque no estaba Dios ahí, no estaba Él, no pusimos las cosas en las manos del Señor. Entonces, así pasa, porque a veces vamos a hacer alguna cosa y creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos y no, porque cuando uno no cuenta con el Señor, pues las cosas no van bien. Y aquí en el Salmo dice que dichosa las naciones cuyo Dios es el primero. Pues para mí dice, creo que dichosos los que ponen las cosas en el Señor. Dichoso quien hace el bien, dichoso quien sabe que es el Señor, es el dueño de todo. Dichoso quien sabe que Dios es el que tiene el poder y de todos y de todo y de todo. Eh, y en el Evangelio, pues a mí, ¿qué me sirve ganar el mundo si tenemos que perder a la eternidad? Porque realmente se va por este mundo llenos de afán. Por cada día que pasa, pasamos pensando en el futuro, pensando qué va a pasar, qué vamos a tener, qué vamos a conseguir. Eh, entonces, no ponemos pues a nuestro Señor primero en el camino. Es como cuando
Uno le pregunta a alguien por ahí, alguna persona, tantos ejemplos que hay, ¿no? Como decirle a la persona, venga, usted va a misa, entonces esa persona dice, no, yo que voy a ir por allá, de esos pecadores, en, entonces no ven que realmente pues ahí están muy mal, porque están haciendo, solamente cogiendo a Dios cuando quieren orar, oran en cualquier parte, oran cuando quieren, lo hacen cuando quieren, entonces pues no saben que aquí al mundo venimos es para hacer la voluntad del Señor y a ganarnos el cielo, que es la vida eterna y en los que muchos no creen porque piensan que la vida solo está, es aquí, no saben que realmente la vida está en el más allá, cuando realmente morimos. Y pues qué equivocados están. Entonces, pues yo aquí digo que sea Dios obrando en cada corazón para que entendamos la razón de la vida. Amén. Amén, Claudia, muchísimas gracias. Edwin, adelante, buenos días. No encontraba el botoncito para poder activar el micrófono. Bueno, a mí me parece muy bonito lo del Evangelio. El Evangelio nos manda a reflexionar un poquito porque muchos de nosotros pues estamos teniendo ese encuentro personal con el Señor. Estamos tratando de llevar nuestro proceso y seguir aprendiendo porque uno no para de aprender. Eh, pero creo que acá Dios nos manifiesta y nos deja a nosotros como un reto. Lo veo como un reto porque dice que eh, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz y me siga. Y muchas veces cuando estamos en el mundo, digámoslo así, con los compañeros que no son católicos, que como que no les gusta este cuento de la religión y de la espiritualidad y porque lo ven a uno por ahí echándose la bendición. Entonces, eh, a veces nos comportamos de una forma diferente, es decir, a veces nos da, no digamos pena, pero sí como que tratamos de ocultar eso por quedar bien con los demás. Entonces Dios nos pone un reto y nos dice, si ustedes realmente son cristianos, si realmente son personas que tenemos al Señor en el corazón, pues tenemos que serlo en todo momento, a toda hora. No podemos llegar a ser unos en una situación y ser otros en otra situación. Eh, Porque de eso se trata este proceso que llevamos aquí con fuentes, lo que hacemos en la Eucaristía, lo que hacemos en los retiros, pues que haya una conversión de nosotros, pero para mostrársela al mundo y no solamente para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque a veces en el grupo todos oramos, todos cantamos, todos hacemos cosas muy bonitas, pero cuando ya salimos al mundo como que se nos olvida lo que hemos aprendido acá. Entonces creo que es un reto que nos deja, Señor, ser cristianos en todo momento, en toda situación. Y, y pues, ¿por qué? Porque al final nos deja una promesa. A mí me gustó la última frase que dice, en verdad os digo que alguno de los presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Pues ojalá nosotros podamos ser eso, ¿cierto? Cuando estemos arriba, nos miremos y nos digamos, vea, vea, si se pudo, vea, estamos viendo el reino de Dios en toda su potencia. Entonces, a perseverar, anoche en el grupo de oración nos decían hay que seguir perseverando y hoy digo, identifiquémonos como cristianos, pero seámoslo en todo momento y en toda situación. Muchas gracias. Amén, Edwin, muchísimas gracias. Bueno, yo en esta mañana voy a compartirles algo de lo que a mí me dice hoy la palabra. Lo primero es que yo veo en estas tres lecturas, veo la iniciativa del Señor siempre.
y la acción de Dios permanentemente. Si nos ponemos a ver en la primera lectura, nos dice que el Señor bajó, o sea, es el Señor en acción, ¿cierto? El Señor bajó, el Señor dispersó, el Señor en el Salmo nos dice, el Señor deshace los planes, el Señor mira desde el cielo, el Señor modela los corazones, el Señor comprende las acciones. En el Evangelio el Señor los llamó, luego el Señor les dijo. Y entonces yo veo aquí permanentemente la acción del Señor y su iniciativa, o sea, siempre Él primero y en acción. Nosotros no tenemos un Dios muerto, nosotros no tenemos un Dios inerte, sino que por el contrario tenemos un Dios en acción permanente. Y claro, en unas acciones amorosas, bondadosas y misericordiosas, creo que siempre son amorosas, bondadosas y misericordiosas, pero a veces pues nosotros las recibimos como corrección, ¿cierto? Como porque, por ejemplo, dice pues el Señor deshace los planes, o sea, el Señor siempre está en acción por el bien nuestro, pero siempre está en acción. Estas acciones nosotros las recibimos pues de manera diferente, pero importante que tengamos en cuenta pues que siempre el Señor está en acción y hoy en estas tres lecturas pues yo lo percibo más así como más de manera más relevante. Lo otro es que, claro, Él siempre está en acción y está viendo lo que hacemos, nos lo dice la primera lectura y nos lo reitera el Salmo. El Señor bajó a ver qué era lo que estaban haciendo estos hombres y resulta que a mí me llama mucho la atención cuando el Señor dice, son un solo pueblo con una sola lengua y esto no es más que el comienzo de su actividad. Ahora, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Entonces, yo lo quiero ver de una manera positiva, es decir, cuando estamos unidos, cuando somos un solo pueblo, hablamos un solo lenguaje, como lo decían al inicio las intervenciones de las hermanitas, que eran el lenguaje del amor. Claro, el Señor nos está diciendo, si ustedes son, hay otro texto bíblico donde dice que nos van a reconocer por el amor, nos van a reconocer por la unidad. Entonces, aquí el mismo Señor está diciendo que cuando seamos uno solo, pues nada nos va a ser imposible, ¿cierto? El tema aquí es de alguna manera la intención con la que todos eran un solo pueblo y con la que todos querían estar juntos. En la Torre de Babel, todos querían estar juntos por una intención soberbia, ¿cierto? Que era pensar que con una construcción humana moderna iban a poder llegar a Dios. Y esto a mí me suena muy parecido a lo que hoy vivimos. Muchas personas pensando igual, hablando, teniendo un lenguaje, una comunicación igual, que ahora nosotros lo llamamos ideología, pero con un trasfondo meramente superficial, meramente humano, pero creyendo que desde allí van a alcanzar a Dios o van a llegar a Dios o incluso van a superar a Dios. Y cómo nosotros tenemos que hacer una contraposición a ello, ¿cierto? Porque en este caso de la Torre de Babel, el Señor lo que les había pedido o lo que nos le había pedido a la humanidad era crezcan y multiplíquense. Si se quedaban todos junticos, haciendo todos lo mismo, estando todos iguales, pues no iban a crecer y no se iban a multiplicar. Entonces, a mí hoy me dice la palabra que claro que unidos vamos a ser más fuertes, nada nos va a ser imposible. Me quedo con esa frase de que si somos un solo pueblo y solo una sola lengua, esto va a ser el comienzo y nada nos va a resultar imposible, pero con el propósito del que nos habla el Evangelio. Entonces, el Salmo y el Evangelio, lo primero es que, claro, Dios deshace los planes de los hombres cuando los planes de los hombres son eso, meramente planes humanos, cuando su propósito, cuando su origen no está dado por el Señor, cuando nace de nuestra propia iniciativa, desde nuestra soberbia y desde nuestro orgullo y dejamos de lado la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que aparentemente son buenas, pero ¿cuál es la intención que hay allí? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nació esto que yo estoy haciendo? ¿De verdad desde la voluntad de Dios o desde mi propio criterio, desde mi propia voluntad, desde lo que yo quiero hacer? Em,
El Señor comprende todas nuestras acciones, o sea, a Él no lo podemos engañar. Esto es algo que nosotros ya lo tenemos perfectamente claro y es que a Él nada le es oculto, nada le es, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y ahora entonces en el Evangelio, eh, el Señor dice que pues tenemos que perder, claro que tenemos que perder. ¿A qué tenemos que renunciar? Renunciar a eso que hay en nosotros que no permite que la obra de Dios crezca, que no permite que la obra de Dios se multiplique, que de alguna manera nos lleve a nuestra zona de confort, ¿cierto? En la medida en la que cuando el Señor les dio lenguas diferentes y ya no se entendían, esto que los iba a llevar a esforzarse, ¿sí? Esto iba a implicar un esfuerzo humano por entender al otro, porque como ya no estamos ahí todos igualitos hablando lo mismo, sino que ya hablamos diferente, pues tenemos que esforzarnos por comprender. Es más, seguramente si no se entendían, tenían que haberse comunicado de otra manera, ¿sí? Tendrían que haber buscado maneras diferentes de comunicarse, yo qué sé, con las manos, con señas, con objetos, con algunas cosas, o sea. El Señor lo que hace es para que nosotros pues nos esforcemos y en ese esfuerzo alcancemos la plenitud de, en estos días que hablamos de nuestros temperamentos y de las cosas positivas y no tan chéveres que tienen nuestros temperamentos, pues de alguna manera el Señor lo que está haciendo es que en la medida que la necesidad nos va a llevar a potenciar eso bueno que hay en nosotros y a renunciar a eso que no es tan bueno en pro de la obra que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Pero además en eso, en esforzarnos por comprender al otro, por entender al otro, por ver el otro desde dónde es, desde su esencia, cómo es, cómo se comporta, por qué es como es, en lugar de criticarlo, hacerlo menos, sacarlo, expulsarlo, y esto nos pasa pues en todos los escenarios, en el escenario laboral, en el escenario familiar, pues tenemos que hacer ese esfuerzo de comprender por qué el otro es como es, para desde allí poder estar juntos y poder llevar a buen término la obra, ¿sí? Poder estar unidos, o sea, no es desde el que seamos iguales que vamos a estar unidos y que nada nos va a ser imposible, sino en la medida en la que nos esforcemos, renunciemos a nosotros mismos, comprendamos al otro y desde allí podamos juntos y unidos en ese mismo lenguaje que ya no es una misma lengua como nosotros la vemos, sino desde ese lenguaje del amor, como lo decían, poder eh, apostarle y poderle dar todo nuestro esfuerzo a esa obra que el Señor tiene para nosotros. Pero además, ¿desde dónde? Pues cada uno desde lo que trae, cada uno desde su cruz, ¿sí? Cada uno, nosotros cuando vamos a un retiro, vamos a servir o cuando participamos de un retiro, somos personas que no podemos renunciar a lo que traemos desde casa, a lo que somos. Y desde allí es desde donde el Señor nos quiere tomar y nos quiere usar, desde eso. O sea, esos son los verdaderos ladrillos que el Señor necesita que somos nosotros y lo que nosotros traemos y cómo nuestra historia, cómo lo que nosotros somos, se vuelve insumo para el Señor, para el servicio. Se vuelve insumo porque en la medida en la que yo he vivido algo y soy empático con el otro y logro desde mi testimonio y desde mi propia vivencia, darle una palabra de aliento al hermano, darle un mensaje, decirle si se puede, si Dios pudo conmigo, contigo también va a poder. Mira, Dios, yo he visto cómo Dios ha moldeado la vida de esta persona que cuando llegó a la comunidad era de esta manera y ahora es de esta otra manera. Desde allí, desde nuestra cruz, desde nuestro barro, es desde allí, desde donde nos volvemos unidos y podemos llevar a buen término la obra que el Señor tiene para nosotros. Y que entonces esta obra nos haga sentir orgullosos, pero ya de otra manera, ¿sí? No ese orgullo inicial de la Torre de Babel, sino el Señor dice, quien se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. Y es que, claro, no es fácil evangelizar en estos tiempos en los que se habla de absolutamente todo menos del Señor, en los que se quiere seguir cualquier cosa, cualquier idea, menos el Evangelio. Pero allí es donde debemos tomar esa fuerza, juntos nos hacemos fuertes
juntos nos alentamos los unos a los otros. Si uno cae, el otro lo levanta. Unos días uno está bien, el otro está mal, pero desde allí es de donde nos levantamos para no avergonzarnos de seguir a quien seguimos, porque sabemos que no seguimos a cualquiera, sino al único, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al nombre sobre todo nombre, al verdadero y único Rey. Y entonces desde allí tomamos fuerzas para no sentir pena, para no sentirnos avergonzados de esto que somos y de esto que hacemos, pero claro, solos no es fácil. Para eso necesitamos a otros que nos alienten, que nos ayuden a potenciar esto que somos, que también nos entiendan y sean misericordiosos con nosotros y con nuestras debilidades, todo con un mismo propósito. Todo con un mismo propósito, y es que la gloria sea para el Señor, que el Señor sea conocido, que el reino de Dios esté en toda su potencia, como lo decía Edwin, y cómo el reino de Dios va a estar el reino de Dios es, para estar en toda su potencia nos necesita juntos, nos necesita no peleándonos y disgustándonos y molestándonos, sino por el contrario, amándonos, respetándonos, valorándonos, comprendiéndonos los unos a los otros, para que allí se esté dando el reino de Dios y para que podamos llevar a más personas a este reino de Dios. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos dé la gracia de percibirlo siempre en acción, de revisar las intenciones de nuestro corazón y desde dónde estamos actuando. Miren que hablábamos de dos orgullos, un orgullo que llevó a estos hombres de la Torre de Babel a querer llegar a Dios a través de una obra, una construcción magnífica, pero también el orgullo, el verdadero orgullo, que es saber que seguimos al Señor de señores desde nuestra miseria, de entender que Él lo es todo, que el Señor nos dé la gracia de estar unidos, de amarnos, de comprendernos, de valorarnos, de saber que juntos somos más fuertes y que nada nos va a ser imposible mientras estemos juntos, y mientras sigamos la voluntad de Dios, busquemos la voluntad de Dios y que siempre la voluntad de Dios sea el origen de todos nuestros planes. Que siempre, cada vez que queramos hacer un plan, le preguntemos al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y que estemos dispuestos a escucharlo para que este reino de Dios esté en toda su potencia en nuestras vidas personales, familiares, laborales, en el servicio, en todo lo que nosotros hacemos, sea el reino de Dios potenciándose, pero porque ya nosotros hemos comprendido cómo es que lo tenemos que hacer. Que la gloria sea para el Señor y que el Señor nos dé en este día la gracia de potenciar su reino. Amén. Gracias, Milenita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo quiero partir de lo que Milen estaba diciendo, que es lo que está al final del Evangelio. Al final del Evangelio dice y añadió: en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Este texto y el texto de la Torre de Babel son contrapuestos, son antagónicos, son totalmente contrarios. Jesús lo que nos está hablando acá y nos lo está diciendo y nos lo está enseñando es precisamente el hecho de entender que o construimos el reino de Dios o construimos nuestros propios reinos. Entonces la pregunta sería, ¿para quién estamos trabajando? Y recordemos los textos que hemos venido meditando, estudiando esta semana. Por ejemplo, el domingo hablábamos de maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando se refiere a maldito el hombre que confía en el hombre, no solamente se refiere al otro, se refiere a uno mismo también. Y nos hablaba, por ejemplo, de la ofrenda de Caín y Abel y cómo el Señor no miró la ofrenda de Caín, sí miró la ofrenda de Abel, y por eso Caín terminó haciendo lo que hizo. Entonces, mis hermanitos, la pregunta que yo me haría hoy es: ¿nosotros estamos trabajando para el reino de Dios? Ojo, no estoy diciendo si estamos trabajando para la iglesia. Tampoco digo si estamos trabajando para la comunidad. ¿Estamos trabajando para el reino de Dios? ¿Cuántas veces aún los mismos miembros de la comunidad, no sé si voluntaria o involuntariamente,
si consciente o inconscientemente, uno se da cuenta que a veces le trabajan es al enemigo. Trabajan para dividir, trabajan para meter cizaña, trabajan para meter cosas que no son. Estamos trabajando, el ser humano hoy en día trabaja para la construcción del reino de Dios. Los cristianos, los creyentes, trabajan para la construcción del reino de Dios. Entonces, yo titularía para mí la liturgia de hoy como reinos paralelos. El reino de Dios ya está entre nosotros, mis hermanos. El reino de Dios ya está. El reino de Dios comenzó el día que Jesús murió en la cruz, ese Viernes Santo a las 3 de la tarde. Ese día comenzó el reino de Dios entre nosotros. Y se confirmó el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios ya está obrando entre nosotros. Sin embargo, nosotros, al estilo de la Torre de Babel, queremos seguir construyendo nuestros propios castillos, nuestras propias torres. Y alguien podría decir, bueno, ¿y eso cómo lo sabemos, Norman? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que estamos construyendo, que si estamos del lado correcto o del lado equivocado? Y entonces en la primera lectura, en la lectura del Génesis, se nos dan como algunos tipsitos. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrillo y una piedra? La piedra es natural. Jesús es la roca, la piedra. Pedro también se le dice que Jesús es la piedra angular. Pedro es el fundamento, dice la palabra en Efesios, los apóstoles. Y ellos se construyeron sus propias piedras, sus propios argumentos, sus propios criterios puramente humanos. No les sirvieron los criterios de Dios, no les sirvió la palabra de Dios. No les sirvió la sabiduría de Dios, el entendimiento, lo que Dios enseña y nos ayuda a entender. No les sirvió. Entonces se construyeron sus propios ladrillos, sus propios criterios, sus propias ideologías. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre al alcance del cielo. Aquí nos va dando claves, nos va dando signos para darnos cuenta de si estamos haciendo las cosas bien o no. Primero, lo que hacemos, lo hacemos bajo los criterios espirituales o lo hacemos bajo nuestros instintos, nuestra manera de pensar, nuestros deseos y nuestros bajos propósitos. Segundo, lo que hacemos está motivado por el orgullo, está motivado por la ambición, está motivado por el deseo puramente humano. Eso es lo que nos jalona, eso es lo que nos anima. ¿De qué sirve que yo le sirva a Dios en la iglesia si lo que a mí me motiva es aparecer, mostrarme, es ser mejor, ser más nombrado, ser más importante que los demás, tener un cargo, tener un título? ¿De qué me sirve eso? Entonces, el primer signo son los criterios humanos, el segundo signo es el orgullo, la vanidad, la soberbia. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. A Dios nada se le puede ocultar. A los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo y una sola lengua, y esto no es más que el comienzo, dice ahí. Mis hermanos, la unidad no necesariamente es un signo del bien. Repito, la unidad no necesariamente es un signo del bien.
Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana nos hemos venido dando cuenta y hemos venido diciendo desde hace unos años para acá que los malos están unidos mientras que los buenos no nos unimos. Los buenos queremos trabajar por el bien, pero no nos unimos. En cambio, los malos sí están unidos. Sí se han preocupado por tener una sola lengua, un solo mensaje, un solo criterio. Y uno escucha a algunos presidentes latinoamericanos repitiendo la misma lora de país en país y uno dice, ve, tan raro, ¿cómo hicieron para saber, es para decir lo mismo? Porque es que lo dicen hasta con las mismas palabras, en el mismo orden. Han sido adoctrinados. Se han unido y se han reunido y se han preocupado y invierten muchísimo dinero. El mal invierte muchísimo dinero. Nosotros, los buenos, no. Qué curioso, somos muy tacaños. Invierten muchísimos esfuerzos económicos. No estoy diciendo que sean de su propio bolsillo, a lo mejor es de lo que se han robado, claro. Pero lo invierten. Algunas personas dirán, es que los poderes de este mundo les interesa la riqueza. Mentiras. Antiguamente a los políticos les interesaba la plata, hoy en día ya no les interesa el dinero, les interesa el poder. No les interesa ganarse unos cuantos pesos solamente, les interesa alcanzar el poder y quedarse en el poder, porque el poder les trae muchísimo más dinero. Entonces por eso se están amangualando, se unen y trabajan unidos. ¿Cuál es el premio para nosotros si trabajáramos unidos? La salvación, la vida eterna, el cielo, el reino de Dios. Pero no sé, a veces será que tenemos muy poca fe o tenemos una buena fe, pero no tenemos una vasta esperanza en el Señor. Y perdemos de vista el propósito, como Caín perdió de vista la ofrenda. Que Caín perdió de vista la ofrenda. Caín se fijó en lo que estaba haciendo y no en lo que estaba haciendo. Bueno, el Señor tomó la decisión de confundir la lengua, ¿cierto? El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir su ciudad, la ciudad. Yo diría que aquí el problema es que se les cambió el lenguaje, pero no se les cambió el corazón. Se les cambió el lenguaje, pero no se les cambió la mentalidad. Se les cambió el lenguaje, pero no se les cambió el espíritu. Por eso se llama Babel, porque aquí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Entonces, llegando aquí, volvemos al Evangelio y tomamos la primera parte del Evangelio. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere alcanzar el reino de Dios, si alguno quiere salvarse, si alguno quiere llegar al cielo, que se niegue a sí mismo. O sea, baje el orgullo, baje la soberbia, baje la altivez, baje la prepotencia. Tome su cruz y me siga. Rinda sus criterios a mí. Alguien podría decir, Norman, pero esto suena como a una dictadura de Dios. No, no es una dictadura, es un orden. Es el orden de Dios. Es que lo que Dios está aquí buscando es nuestra salvación. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá por sus propios medios, está diciendo. Por su propia fuerza, por sus propios criterios, a su propia manera. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, lo que dice al final, por el reino de Dios, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al mundo, al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
Debemos de preguntarnos muy en el fondo por qué hacemos lo que hacemos. Si lo que me está motivando a mí a hacer algo es de Dios, bendito sea Dios. Si lo que me está motivando a mí a hacer algo que no es de Dios, pues tengo que dejarlo de hacer. Tengo que renunciar a eso, tengo que soltarlo. Debo de soltarlo si me quiero salvar. Si no me quiero salvar, puedo seguir terco ahí. Pero para poderlo hacer necesito cambiar mi manera de pensar y mi manera de sentir. Tengo que enfocarme en el Señor, tengo que enfocarme en el reino de Dios y en la salvación. ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? ¿Con qué le podemos pagar nosotros al Señor la salvación? Cuando la salvación fue dada gratuitamente. Repito, la salvación fue dada ¿qué? Gratuitamente, fue un regalo de Dios, un don de Dios. Ya que nosotros no le podemos dar a Dios nada para que nos salve. Nada. No podemos hacer absolutamente nada para que nos salve. Y tampoco podemos hacer absolutamente nada para salvarnos nosotros mismos. Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. O sea, este reino de Dios está viviendo un proceso, un camino. Lo decíamos ayer, estamos en camino. El reino de Dios va de camino. Estamos caminando con el Señor, pero hay una meta y es el reino celestial cuando Jesús venga en su gloria. Cuando Jesús venga en gloria. Y esa es la esperanza que nos debe de animar y fortalecer. Yo creo que el Señor nos está diciendo, escarben allá en lo más profundo de su corazón, a ver cuáles son las intenciones. Escarben en lo más profundo, cuáles son las intenciones más profundas de su corazón, para que puedan entender y para que puedan comprender lo que sale, los signos. Entonces, qué importante, repetimos lo que hemos dicho estos días, conocer lo que hay aquí adentro de mi corazón, conocerme a mí mismo. Venga, ¿yo por qué hago esto? ¿Yo por qué hago aquello? ¿Yo por qué hago lo otro? ¿Qué intención tengo al estar haciendo estas cosas? Bien sea buenas o bien sea malas, todo hay que discernirlo, ponerlo en el cristal de Papá Dios y preguntarnos si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la gloria de Dios y nuestra salvación, o por qué y para qué lo estamos haciendo. Y recordemos, a Dios no lo podemos engañar. Dios les bendiga, mis hermanitos, muchísimas gracias. Bendiciones, Milenita, estamos en tus manos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias al Señor por todos esos regalos, por el mensaje que nos da, por el amor que nos tiene y porque gracias a que estamos a Él no nos dejamos confundir por el mundo y cada día perfeccionamos nuestras intenciones, la intención de ser esos hijos, esos instrumentos también de salvación para otros. Y también le damos gracias al Papá Dios por Mamita María, por esa gran madre, modelo, mujer, por ella que nos lleva siempre a Jesús. Y le decimos a Mamita María, ruega por nosotros, ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que ayudados con la gracia del Espíritu Santo podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a su querer, de acuerdo a su corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo nos ayude a soltar todo lo que no es de Dios y seamos mejores personas. Amén. Amén. Para que nuestras intenciones sean cada vez más inspiradas por el Señor. Y sobre todo, escuchemos la voz cuando nos dice, id al mundo entero, proclamar el Evangelio. Le pedimos al Señor su bendición para dar fin en este momento, a este momento de oración, para dar fin a este momento en el que Él nos alimenta, nos instruye,
para que podamos ir a transmitir todo lo que Él aquí hemos recibido. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. 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 El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. Amén. El Señor vuelve su mirada a nosotros y nos concede la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir todo lo que del Señor aquí hemos recibido. Igual, recordándoles que los esperamos en los grupos de oración. Hacemos presenciales, hacemos esta invitación extensiva. Somos grupos de oración, formación y misión. Nos reunimos en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, de martes a sábado, el lunes en Subia y en Fusagasugá. Allá seguimos creciendo como familia, nos abrazamos, crecemos juntos, nos formamos, recibimos del Señor muchas, muchas bendiciones extraordinarias y también vamos a la misión. De igual manera, le damos las gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones económicas, semillas de amor económicas que se reciben ahí en estos grupos de oración, las ofrendas, y a través de la cuenta del NECI 301-551-2161. Recordemos que son ofrendas destinadas exclusivamente a la evangelización. Igual manera, les recordamos, 3 de la tarde, los esperamos para orar unos por otros en oración, en acción de intercesión de la mano de Mamita María. Tomamos las intenciones que colocan en los grupos, las que de voz a voz se nos transmiten, las que observamos y se las entregamos al Señor para que Él obre su maravillosa voluntad sobre cada uno de nosotros y sobre esas intenciones. Hoy, viernes, oramos de manera especial por liberación. Mañana nuevamente nos encontramos para degustar del Señor ese alimento que nos da diariamente, para que vayamos al mundo entero y llevemos ese gran mensaje. Muchísimas gracias.